Bien, hermanos, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes la lección número 11 de esta semana. Como ustedes saben, durante todo este trimestre hemos estado estudiando unas lecciones muy interesantes acerca del Espíritu Santo. Y para esta semana vamos a estudiar la lección titulada Entristecer y resistir al Espíritu. El Espíritu Santo desempeña un papel preponderante en la vida del creyente. Nosotros vemos que el Espíritu Santo, Jesús lo envió acá, el Padre lo envió para que fuera el representante de Jesús y es el encargado de convencerlo de pecado, de justicia, de juicio, también de recordarnos las cosas que nosotros hayamos estudiado y que no recordemos. Así que el Espíritu Santo desempeña un papel muy importante en nosotros. En esta semana nosotros vamos entonces a estudiar acerca de cómo se entristece el Espíritu Santo, cómo podemos resistirlo. Y cuando nosotros analizamos la Biblia y vemos cómo actúa la deidad, podemos ver que el Espíritu Santo ha tenido una parte muy activa desde la creación. Usted sabe que el plan de salvación fue ideado por la deidad y parece como si cada cual tuviera una parte en particular. Parece como si después que fue planeado el plan de la redención, va a la redundancia, después que fue ideado, parece como que Jesús con su muerte en la cruz lo efectuó. Dice el apóstol Pedro que Jesús fue ofrecido desde el principio de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días. Así que Jesús entonces parece que con su muerte en la cruz podríamos decir que ejecutó el plan que ya estaba planeado. El Espíritu Santo parece como si aplicara entonces la salvación al corazón. Nosotros podemos ver que su trabajo es entonces convencernos de pecado, de justicia y de juicio. En tal virtud se entristece entonces cuando nosotros no hacemos las cosas como Él quiere. Así que en la parte del domingo que se titula, la parte del domingo que es titulada Resistir al Espíritu Santo, nosotros podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo, hay varias formas de pecar contra Él. A veces la Biblia menciona el pecado contra el Espíritu Santo en forma corporativa como también en forma individual. Podemos analizar el versículo que aparece acá en Hechos 7:51, donde nos dice de la siguiente manera: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, hay dos cosas interesantes que hay que señalar en este versículo. Nos habla del corazón, o sea, de la mente, pero también nos habla del oído. Dice la Biblia que ahora la circuncisión no es la del prepucio. Ahora la verdadera circuncisión es la del corazón. Por eso dice el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso Dios quiere quitar de nosotros ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y poner un corazón de carne. Dice Mateo 5:8: bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
El salmista en el Salmo 24, 3 y 4, allí él dice, él hace una pregunta. Dice allí en el pasaje mencionado, él dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente, cómo tener una mente limpia. Mano, es que una mente ocupada no hay lugar para el enemigo. Entonces, cuando la Biblia habla aquí de que incircunciso de corazón y de oído, se refiere a una mente cauterizada, una mente irregenerada, una mente donde el mal se anida. ¿Y qué decimos de la otra parte que habla y de oído? Mano, a través de todos los tiempos, la salvación tiene que ver mucho con el oír. Jesús de la Biblia dice, si viereis oído mi mandamiento, Jesús dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Siempre la Biblia habla del oír, de escuchar. Hebreos 3, 7 y 8 dice allí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si alguno oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, tal como hicieron los padres en el día de la provocación en el desierto. Note que aquí menciona las dos cosas. Me vuelve a mencionar el oído y el corazón. Si alguno oyeres hoy su voz, si alguno dieres oído a su voz, no endurezca su corazón. Así que es peligroso endurecer el corazón en cuanto a la salvación, como también cerrar el oído a la voz de Dios. Cerrar el oído al Espíritu Santo, esto es cuidadoso, hermano, porque cuando viene a ver, puede convertirse en el pecado imperdonable. Así que pasamos entonces a la segunda parte, que es la parte del lunes, titulada acá, la parte del lunes, que se titula Contristar al Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver que Dios se preocupa por nosotros. Dios se interesa por nosotros. El mero hecho de que el Espíritu Santo se pueda contristar, deja dicho que Dios se interesa por nosotros. Pero además de eso, no cabe la menor duda que el Espíritu Santo es una persona. Si el Espíritu Santo se puede contristar, la palabra contristar literalmente, afligir o entristecer. Si el Espíritu Santo se entristece y también se aflige, inequívocamente es una persona. Porque para que eso suceda, hay que tener sentimiento. Y una fuerza no siente, no tiene sentimiento. Por eso entonces descartamos a todas luces de que el Espíritu Santo sea una fuerza como muchos enseñan. La Biblia dice en Efesios 4:30, el versículo que aparece ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para la promesa para el día de la redención. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, o sea, no lo entristezcas, con el cual fuiste sellado para la salvación. Bueno, es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros desde que nosotros creemos. Mire qué ocurre. Según el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 37 y 38, allí ocurre algo. Cuando la persona cree, la Biblia aconseja que debe bautizarse. Y con el bautismo ocurren dos cosas. Ocurre el perdón de los pecados y la virtud del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo entonces tiene una gran labor en nosotros, que podemos verla en Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice aquí el apóstol que cuando nosotros cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que cuando nosotros creemos, nos sella. Al sellarnos, somos propiedad de Dios, somos propiedad suya. Cuando nosotros pecamos, entonces, el Espíritu Santo se entristece, se aflige. Porque el Espíritu Santo es diametralmente opuesto al pecado. Y no admite que las personas que Él ha sellado tengan relación con el pecado. Así que, por eso entonces, el Espíritu Santo se entristece. Nosotros podemos pasar acá a la parte que continúa, que es la parte del martes, titulada Contristar al Espíritu Santo, parte 2. Contristar al Espíritu Santo, parte 2. Aquí muchas personas se preguntan, o nosotros podemos preguntarlo, hermano, ¿por qué el Espíritu Santo se entristece? Sabe que aquí hay algo muy interesante que nosotros podemos ver. Hay muchas formas, diferentes formas de la persona pecar. Pero Dios con ninguna de ellas está de acuerdo. De hecho, Dios es un Dios que siempre está preocupado por nosotros. Aquí en esta parte nosotros vamos a analizar la cita de Efesios 4, de los versículos 25 en adelante. Nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Interesante. Esta parte aquí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros podemos ver que todo pecado es del diablo, porque el diablo es el padre de toda mentira. Mientras que el diablo es el padre de toda mentira, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviaría en el nombre de Jesús y por consiguiente nos guía a toda verdad. Entonces, nosotros no debemos mentir. No, la Biblia dice no mientas. Por eso los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que la recomendación de Pablo para aquellos que quieren ser guiados por el Espíritu Santo es no mentir, hablar verdad. Dios rechaza la mentira en su totalidad, porque Dios es un Dios verdadero. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero también continúa diciendo acá que cuando estamos en la verdad, cuando estamos en la verdad, el Espíritu Santo se alegra porque nosotros estamos actuando conforme a su voluntad. Y otra cosa que hay que ver, que cuando estamos en verdad no nos airamos. Y si nos airamos, hermano, no pecamos. Continúa diciendo aquí el pasaje, airaos, pero no pequéis.
interesante. Que cuando nosotros nos airamos, no pecamos. Porque el enojo no nos domina. Podemos dominar el enojo. El Espíritu Santo que está en nosotros nos moldea y no nos deja pecar. Porque hay que entender que el Espíritu Santo no solamente quiere sellarnos, quiere convencernos de pecado, además de eso también nos da poder para no pecar. Por eso entonces, usted y yo debemos mantenerlo alejado del pecado. Por eso dice la Biblia que airaos, pero no pequéis. Otra cosa podemos ver, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no somos rencorosos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si cuando nos enojamos, quizás le ofendemos a alguna persona, no nos portamos bien con ellos, pedimos perdón a esa persona, pedimos perdón a Dios. Siempre somos cuidadosos. Entendemos, interpretamos, asimilamos bien lo que dice la Biblia. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero también otra cosa hay. Cuando el individuo es sellado por el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, no da lugar al diablo. Sigue diciendo los versículos citados ahí, ni deis lugar al diablo. No damos lugar al diablo porque todo está herméticamente cerrado. No hay ninguna brecha. Nuestra mente está ocupada en la predicación, está ocupada en la lectura de la Biblia, están ocupadas en el bien. Entonces no hay lugar para el diablo en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo bien esto, dice, no den lugar, ni deis lugar al diablo. Pero sigue diciendo más el pasaje, o los pasajes. Dice acá, el que hurtaba no hurte, sino trabaje. Mano, la Biblia dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu frente o con el sudor de tu rostro te mantendrá hasta que vuelva a la tierra. Pues del polvo fuiste tomado, polvo eres, polvo te compartirás. O sea, con el sudor de tu frente te mantendrás. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios también en Éxodo 29? ¿No dice ahí 6 días trabajarás? Dios entonces quiere que nosotros trabajemos, que nos ganemos el pan honradamente y no que estemos sustrayendo las cosas ajenas, que no estemos robando. Pero también el apóstol Pablo da un consejo a los hermanos de Tesalónica. Allí Pablo dice, y si alguno de nosotros no trabaja, que tampoco coma. Bueno, aquí Pablo es contundente. El apóstol Pablo se reviste de valentía para decirle que si alguno no trabaja, que tampoco coma. Entonces, hay que entender que hay que trabajar. Dios no quiere gente ocioso. Bien dice el doctor Braulio Pérez Marcio en uno de sus libros. Él dice que el que no trabaja debe ser juzgado en los tribunales. Él no se refiere a personas habilitadas, a personas que no pueden trabajar, que esa persona no tenga trabajo, sino personas que pudiendo trabajar no trabajan. Él dice que tales personas deben ser juzgados en los tribunales. Pero también nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo, compartimos lo que tenemos con los demás. Dice el apóstol que debemos compartir lo que tenemos con los pobres. La vida es una vida de compartir, una vida de dar. Dando es como nosotros recibimos. Y no dar tanto como para quitar el alma. A veces hay que dar tanto que tenemos que dar nosotros mismos. El cristianismo es una vida de servicio, una vida de entrega. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en sacrificio. Y por último, en esta parte acá, también encontramos que cuando una persona tiene el Espíritu Santo y es cuidadoso al hablar, Pablo dice, no salga de vuestra boca palabra corrompida. Cuando Pablo usa ese término,
Él usa la palabra sapros, literalmente podrida, literalmente en descomposición, algo putrefacto. A veces nosotros vemos muchas personas corruptas. Y a veces como la gente dice corrupto en su cara, si ellos supieran qué significa ser corrupto, yo creo que no delinquieran para que nadie le llamara a ser corrupto. Pablo dice, no sale de nuestra boca palabra corrompida. Mano, algo literalmente podrido, descompuesto. El cristiano entiende lo que dijo Jesús. Porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos al hablar. Que la gente quiera hablar con nosotros. Porque nuestras palabras son dulces. No sabemos expresar. No usamos palabras para herir a nadie. No usamos palabras para ofender. No usamos palabras vulgares. Usamos palabras que los ángeles de Dios se agraden al escuchar nuestro hablar. Así la gente querrá escucharnos, querrá intercambiar con nosotros, querrá dialogar con nosotros, porque les gusta la forma como nosotros hablamos. La parte del miércoles que se titula Apagar al Espíritu Santo. Bueno, Pablo dice, y no apaguéis el Espíritu Santo, ni menospreciéis la profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Parece que ellos eran culpables de las dos cosas. Cuando Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo, ni menospreciéis la profecía, causa la impresión que la iglesia de Tesalónica, parece que ellos se estaban enfriando. Por lo que Pablo le dice, no apaguéis el Espíritu Santo, ni menospreciéis la profecía. Apagar, literalmente extinguir, sofocar. ¿Sabe, hermano, que en la Biblia el Espíritu Santo es relacionado con el fuego? El Espíritu Santo quiere hacer muchas cosas con nosotros, quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y nosotros no debemos apagar ese fuego. Debemos permitir que esa llama se mantenga en nosotros. ¿Cómo nosotros apagamos el Espíritu Santo? Volviendo a Efesios 4:30, cuando lo entristecemos. Cuando por nuestra forma de actuar, por nuestro malo testimonio, el Espíritu Santo se entristece y no puede hacer el trabajo que debe hacer en nosotros, ahí nosotros estamos apagando el Espíritu. Pero él dice también, ni menospreciéis la profecía. Dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacer bien en estar atento. Dice que ella es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. ¿Por qué la profecía también es importante? La profecía es importante porque por ella podemos saber cuán lejos o cuán cerca está la venida de Cristo. Cuando nosotros analizamos la Biblia y decimos que la venida de Cristo está cerca, es porque las profecías nos lo dicen. Las profecías señalan la cercanía de Jesús, porque todo se está cumpliendo. Así que entonces es peligroso menospreciar la profecía. Y termina diciendo el apóstol que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Algo muy interesante, y yo quisiera detenerme un poquito aquí para meditar con ustedes, para que razonemos acerca de la palabra examinar. Cuando él dice examinarlo todo y retener lo bueno. Hermano, para discriminar, nosotros debemos tener el Espíritu Santo, para tener una buena percepción, para poder elegir, para hacer una buena elección. Porque sin el Espíritu Santo se nos hace difícil. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte.
Pero también dice el profeta Isaías dice más. Isaías dice, pobre de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que a la luz llaman tiniebla y a la tiniebla llaman luz, que a lo amargo llaman dulce y a lo dulce llaman amargo. Eso es cuando el Espíritu Santo no está en la persona. La persona no puede hacer ninguna elección, no puede discriminar entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu, sí que podemos discriminar porque somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien trabaja a través de nosotros. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu que está en nosotros. Les pongo un ejemplo muy conocido. Cuando Jesús estaba en el desierto, que había ayunado 40 días y 40 noches, estaba hambriento, agotado, que se apareció el enemigo y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan y come. Recordemos, hermano, que Jesús no dependió de la divinidad mientras estuvo en la tierra. Como vino a salvar seres humanos, todo lo hizo en forma humana, dependiendo de la humanidad. Allí era difícil poder tomar una decisión. Imagínense en qué condición está una gente que tenga un humano con 40 días sin comer. Su mente no está como para tomar una decisión. No tiene una buena percepción. Más cuando el enemigo le dice, cuando el tentador le dice, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Aunque la propuesta era aparentemente correcta, era correcta pero no sincera, era una trampa, porque es verdad, a un hambriento, ¿qué más se le puede ofrecer sino el pan? Pero esa palabra, si eres hijo de Dios, poniendo de relieve de que Jesús fuera el Hijo de Dios, Jesús rápidamente aquilató, interpretó, asimiló que se trataba del enemigo. Y por eso, sin ningún titubeo ni zigzagueo, pudo contestar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, y Él venga con cosas tan parecidas como esta, que así a simple vista es difícil de discriminar, nosotros podemos salir victoriosos y no caer en la trampa del enemigo, porque el Espíritu Santo nos trae al amor y nos hace ver que estamos en el peligro. Por eso entonces debemos tener el Espíritu Santo para poder hacer buenas elecciones como Dios quiere que nosotros hagamos. Y vamos a terminar acá esta parte de la lección número 11 con la parte del jueves, donde hay aquí un tema muy interesante. Esta parte nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, lo que se conoce como el pecado imperdonable. Muchas personas se preguntan cuál es el pecado imperdonable. Yo, que recuerde, he participado en muy pocas preguntas y respuestas o en algunos paneles que la gente no haya hecho la pregunta, ¿cuál es el pecado imperdonable? Que a la gente le preocupa. El pecado imperdonable no es un acto tanto como más bien como un estado de pecado. Una actitud permanente que considera el bien como malo y el malo como bueno. Repetidamente, los escribas habían sido testigos de las obras que Jesús había hecho y habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero su ceguera voluntaria ante la verdad provocaba en ellos tal insensibilidad espiritual que ya no podían reconocerla
hasta hacerse inmune al poder de su convicción. Ya los escribas, que eran la persona que estaban con Jesús, usted recuerda a raíz de que Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras porque, usted recuerda, analice el pasaje, analice allí en Marcos 3, donde, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Jesús estaba allí, había una gran cantidad de personas. Algunos decían que Jesús estaba fuera de sí, en otras palabras, está loco. Pero los escribas aseveraban que Jesús echaba los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Si se considera esto, es una blasfemia para el Hijo de Dios. Una persona santa, o decirle a un santo, ni siquiera que tiene demonio. Más que eso, tener el príncipe de los demonios. Entonces Jesús le dijo a ellos que todas las cosas, todas las blasfemias que los hombres cometan, les será perdonado. Mas la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. No tiene perdón. Hermano, es triste. Note que Jesús está hablando con gente que conocían, gente que conocía a Jesús, que oía las enseñanzas de Jesús, que presenciaba los milagros que Jesús hacía, como los escribas. Es lastimero, pero una verdad. Es verdadero. Decir que esto es lastimero, decir que muchas personas se perderán camino a la iglesia, que muchos se perderán leyendo la Biblia, que muchos se perderán aún saliendo a hacer obra misionera, que muchos se perderán haciendo muchas cosas buenas. Porque a veces, hermano, que nosotros hagamos algunas cosas no basta. Lo que basta es tener el Espíritu en nuestros corazones para dejarnos guiar por Él, para que Él sea quien nos conduzca, quien dirija nuestras vidas. Por eso Pablo habla del Espíritu y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Terminamos acá esta lección deseando para todos ustedes, para todos aquellos que estudiarán esta lección, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que Él conduzca nuestras vidas y nos convenza de justicia, de pecado y de juicio, y nos selle, y así nosotros podamos ser su propiedad, permanecer siendo propiedad suya hasta que Cristo venga e irnos con Él a las mansiones celestiales y con los redimidos de todas las edades. Dios les bendiga.